Hola, buen día. Mi nombre es Isabel del Carmen Pérez Montiel y soy estudiante de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Realizo mi estancia dentro del marco de Iniciación Científica y Tecnológica del Pacífico, Delfín 2025, bajo la tutoría del doctor Ontiel Altamirano, investigador de la UBAJO en México. Dicho esto, les doy la bienvenida a todos y a todas al segundo seminario internacional de perspectivas multidisciplinares del diseño y de la educación, las tecnologías CITED 2025, el cual es organizado por el cuerpo académico en el diseño, arte y crítica de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, UBAJU, México. El cuerpo académico en sistemas y ambientes educativos de la Universidad de Guadalajara, UEDG, México. El grupo de investigación Tacto Activo Diseño Inclusivo de la Universidad Federal de Maranhão, UFMA, Brasil. Este seminario internacional extiende vínculos de colaboración y participación entre cuerpos académicos que diversifican las perspectivas multidisciplinares para ofrecer contenidos temáticos desde el diseño, la educación y el uso de las tecnologías con el fin de abrir diálogos entre investigadores experimentados y estudiantes interesados en la iniciación científica. Los objetivos del CIDET son dialogar sobre investigaciones ya realizadas o en proceso a cargo de académicos y grupos dedicados al desarrollo de actividades proyectuales, estudiar posturas multidisciplinares y multigeográficas. La ponencia de hoy se titula Los medios de integración con los productos del diseño, presentado por Otniel Altamirano, quien es doctor en diseño de productos para la Universidad Estatal Paulista en Brasil. Actualmente es profesor de tiempo completo e investigador en la Universidad Autónoma Benito de Juárez, en Oaxaca, Upaju, México, y distinguido por el Sistema Nacional de Investigadores CNI CONACYT, miembro en grupos de investigación de UPAJU México, UNES Brasil, UP Argentina y UFMA Brasil. Tiene experiencia en diseño digital y transmedia. Bueno, le damos la bienvenida al doctor Ontiel Altamirano y pues lo escuchamos. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Isabel. Gracias por la presentación. Y muy buenas tardes, colegas, investigadoras, profesores y estudiantes que hoy participan en este seminario internacional. Em, Esta presentación que traigo se sustenta en la investigación publicada en el libro Imagem, Narrativas y Medios, bajo el título As mídias na interação com os produtos do design, en su traducción, que es los medios en la interacción con los productos del diseño. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, para iniciar esta ponencia, les quiero compartir que la investigación parte describiendo a la convergencia como un rasgo de comportamiento del individuo contemporáneo, el cual lo identificaremos como tecnológicamente alfabetizado y capaz de manejar lenguajes complejos en múltiples entornos. Este fenómeno redefine la comunicación al sumar tanto sonido, texto, movimiento e inclusive código, ampliando, ampliando las modalidades visuales y generando nuevas configuraciones culturales. Por otro lado, cada revolución generacional se relaciona a avances tecnológicos que imponen, digamos, dinámicas sociales. Y esta investigación también se apoya en teorías de Henry Jenkins, quien define la convergencia eh,
como un fenómeno que engloba el flujo de contenidos entre plataformas, es decir, la cooperación de mercados mediáticos y la migración de las audiencias que buscan todavía nuevas experiencias. Sin embargo, también Jenkins subraya que la convergencia no ocurre, por así decirlo, en los dispositivos, sino en la mente de los consumidores y sus interacciones sociales, impulsando una cultura, digamos, participativa, donde no todos poseen las mismas habilidades para formar parte de dicha convergencia. Vamos a decir que esta red participativa permite que un mismo contenido circule por diversos canales y adopte formas distintas en cada punto de recepción. Por ejemplo, una noticia que pueda aparecer en TikTok salta a WhatsApp y termina convirtiéndose en un sticker. Eh, Cada parada le cambia un poquito la pinta, digamos. Para ser más específicos, se modificaría ya sea el contexto, la información, la apariencia, incluso la narrativa inicial. Ese ida y vuelta entre quien manda y quien recibe termina modelando la identidad y, por tanto, la forma en que se percibe finalmente el contenido. Por su parte, Carlos Pisitelli compara esta revolución digital con la invención de la imprenta. Y ustedes dirán, bueno, ¿a qué se debe esa, o cuál es la analogía de comparar esta revolución con la imprenta? Eh, Esto se debe a que, al igual que en el siglo XV, la imprenta desordenó y luego reorganizó el mundo de la palabra escrita. Hoy los nuevos medios están revolucionando la producción, la distribución e incluso el consumo de contenidos. Muchos sistemas mediáticos compiten, colaboran y poco a poco van consolidando un nuevo orden. Ya que viene lo interesante sobre el diseño o para el diseño. Si cada objeto ya funciona como un nodo de historias, entonces el diseñador tiene que establecer los valores y contextos que acompañen a ese nodo. Porque no se trata solo de la apariencia, sino de la historia colectiva que vamos a contar cada vez que usemos ese objeto. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, conversemos sobre la identidad del diseño. Esta identidad del diseño es como, digamos, la personalidad de un objeto, pero esta no se gesta sola. Esta, digamos, trae una historia y la mezcla cultural de la gente que lo crea y lo usa. Digamos que cada comunidad aporta su sazón, su toque, entre lo social, lo económico, incluso lo religioso y hasta, digamos, lo político. Y por ello es que podríamos decir que es casi imposible encerrar todo esto en un solo mapa geográfico fijo o en una sola región o geolocalización. Y claro, cada uno de nosotros también pone, digamos, contribuye aportando su granito de experiencias personales. Al final, la identidad de un artefacto es un collage de vivencias colectivas e individuales. Ahora bien, continuamente el mundo está reestructurándose, como hoy en día, con restricciones, ya sabemos, recientemente con restricciones migratorias, cadenas de suministro que se cortan, mercados que, digamos, se reacomodan. Las empresas entonces de diseño se están viendo obligadas a repensar cómo producen y con quién trabajan. Esta investigación que les comparto propone llamar a los líderes del sector a que unan fuerzas transdisciplinarias y visibilicen a la gente que hace posible que cada paso de este largo proceso del diseño, desde quien provee los materiales hasta quien prueba o testa el prototipo. En esa medida, la investigación se apoyó en
teóricos que afirman que la identidad debe inventarse, no solo descubrirse, y que el diseño traduce procesos proyectuales para resolver necesidades diversas que vayan desde el entretenimiento hasta el cuidado de la salud. En esa medida, la profesora Shelley Evanson amplía esta visión bueno, amplía una postura en la que plantea que al diseñar ya no basta con la integración persona-artefacto, ya que los diseñadores de servicios deben conectar gente con gente, gente con máquina y máquinas con máquinas, considerando así o integrando así un ambiente, canal y punto de contacto entre ambos. En resumen, bueno, el resumen de todo esto antes dicho, lo simplifico de esta manera. Si queremos que un objeto cuente una historia coherente y es de forma coherente en esta era de convergencia, se tiene que diseñar tanto lo que se ve como lo que pasa atrás de las bambalinas en la producción. Y de este modo los usuarios y los mercados percibirán que la experiencia se alinea con la complejidad cultural y la tecnología en la que vivimos. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien, aquí viene una reflexión. Piensen, de los que nos acompañan, los participantes del día de hoy, piensen en un objeto que utilicen diariamente. Una libreta, los lentes, una gorra, un calendario. Y por favor, en el chat, respondan brevemente a esta pregunta. Si tu objeto de uso cotidiano pudiera expresarse, ¿qué adjetivo diría de ti? Digamos, que eres consistente, que eres planeado, disperso, olvidadizo. Además de responder esto, acompañen o incluyan también el nombre de la ciudad y el país de donde hoy están participando, por favor. Daré un momentito aquí, unos segundos, para que vayan colocando su respuesta y daré lectura de algunos de los mensajes de las respuestas. De atención, bueno, aquí Karen Guzmán nos dice que su objeto diría que es de atención dispersa y nos acompaña de Tepic, Nayarit, en México. Nos acompaña también eh, José Manuel, su objeto de uso cotidiano diría que José Manuel es desmesurado y nos acompaña de San Luis Potosí, México. Guillermo, su objeto de uso cotidiano diría que es intenso. Nos acompaña de Guadalajara, Jalisco. Luis González usa ropa casual para dar mis clases. Creo que eso me acerca un poco a mi alumnado. Ok, y es de la Ciudad de México. Ok. Víctor Hugo Morales, su objeto personal diría que es distraído y nos acompaña de la Ciudad de México. Beatriz Alejandra, eh, de Guadalajara, México, diría su objeto que la definiría como perfeccionista. Sí, también más de los que acompañan mencionan que serían constante, relajado, distraído, disperso. Ok, bien, bueno, muchas gracias aquí por todos sus comentarios. Ok, bien. Eso es lo que quería ejemplificar más o menos qué es esto de la identidad de los productos del diseño, porque nosotros también formamos parte de esa configuración que definen a ese producto. Ok, siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora partamos sobre o conversemos sobre la ecología del diseño expandido o expandida, digamos. Una ecología expandida del diseño, una ecología del diseño expandido. Como mejor lo puedan interpretar.
Bien, venimos de conversar sobre cómo la convergencia teje un entramado de relatos, ¿sí? Distribuidos y después de cómo la identidad del diseño convierte a esos relatos con valores multiculturales reconocibles. Ahora, el siguiente escalón es entender qué ocurre cuando los datos mismos se transforman en experiencias y eventualmente en aprendizaje compartido. En esta investigación, esta investigación propone leer dicho fenómeno o entender este fenómeno a través de la metáfora de una ecología del diseño, ya que Neil Postman definía la ecología como el estudio de la estructura, el contenido y el impacto de un entorno. Trasladado al diseño, eso significaría observar cómo se organizan los proyectos, qué mensajes transitan y de qué modo intervienen en la vida cotidiana. En esa ecología, el diseñador entonces hace o toma un protagonismo de mediador políglota, por así decirlo, el cual debe traducir los lenguajes de la ingeniería, la estética, la economía, incluso hasta la psicología, entre otros tantos más, otras tantas áreas que debe eh, entretejer, para producir entonces entornos en los que tanto el emisor como el receptor dialoguen fluidamente. Ahora, por un lado, Internet, bueno, hablemos sobre el Internet, que este también es un elemento bastante distintivo sobre esta ecología expandida del diseño, ya que el Internet multiplica esta capacidad al colocar creadores y usuarios prácticamente en la misma sala. Entonces, ya esta expansión rizomática reconfigura el producto mismo, no solo incorporando elementos audiovisuales, filtros, realidad aumentada y claro, como ya lo habíamos dicho, un storytelling, la narrativa que acompaña a a la ecología o del diseño, sino que también se extiende hacia servicios, es decir, servicios de mantenimiento y adicionales postventa como, digamos, insignias, personalización, integración a grupos, en fin, todo aquello, digamos, intangible e igualmente útil. Veamos el ejemplo en pantalla. Esta es una secuencia de cómo podríamos interpretar de manera más ilustrativa, más ilustrada, lo que les comparto sobre la ecología del diseño expandido, en la que visualizamos así. Tenemos un producto, en este caso el ejemplo de una prenda de vestir, una camisa o cualquier otra prenda, la cual normalmente nosotros siempre que hacemos compra de un producto viene acompañado de una etiqueta. Esta etiqueta te puede decir dónde fue hecha, algunos cuidados, bueno, simbologías de cuidado y mantenimiento, ¿no? E información sobre el material, y todos esos elementos que siempre encontramos en las etiquetas de cualquier prenda. Pero pensemos así de esta manera. Si adicionalmente se pueda incorporar a este producto, digamos, a esta prenda, un código QR o un elemento, un nodo, como ya lo había explicado en la sección anterior, un nodo, este nodo, aquí me extiendo más, el nodo sería una ventana que nos permite ingresar hacia otro entorno referente a este mismo producto. Y no solamente tener esos datos de cuidados, de no use tal producto, planchelo de esta forma, tiéndalo de esta forma, el material es esto, no, sino que este nodo, a través de un código QR, nos permita eh, en- eh, emigrar a un entorno virtual o cualquier otro, en donde podamos encontrar entonces un entorno de medios, multimedios, una transmedia en la que podamos, esta prenda nos comparta mayor información enriquecida, ya sea desde audio, imágenes, video o un texto como tal, que nos refiera mayor información, no solamente de los cuidados técnicos, sino que nos pudiera proporcionar informaciones como de quiénes son los diseñadores que intervinieron en la elaboración de este producto, quiénes son en la agencia creativa, de dónde proceden algunos de los materiales, quiénes intervinieron en la fabricación de estas piezas. Incluso podríamos pensar
de qué instituciones fueron, egresaron estos profesionales. Entonces, podríamos extendernos todavía más acerca de solamente comprar o comprar y hacer uso de la prenda. De esta forma, entonces, como se concluye esta cadena o este flujo, llegar hacia los usuarios. ¿Qué es lo que estaríamos creando con esto? Diversificar también el contenido expandido de este producto, en la que todo aquel usuario que porte o se haga de esta prenda y tenga acceso y recurra a cualquiera de estos entornos mediáticos, pueda tener una mayor información, mayores elementos que integren una visión más enriquecida o profunda acerca del producto que está aportando, que está usando, incluso para generar comunidad. Todos aquellos que puedan hacer uso o porten esa camisa se van a identificar con otro número de usuarios, ¿no? Compradores o que entienden cuál es el concepto, cuál es el storytelling de este producto, incluso hasta llegar a generar comunidad. Esto es lo que engloba todo lo que ya estábamos platicando sobre convergencia, identidad y esta ecología del diseño expandido. Bien, siguiente diapositiva, por favor. Ok, entonces ya más o menos visualizando o mostrándoles cuál sería o lo que propone esa investigación en una secuencia en cadena o cómo podrían incorporarse o de qué forma se pueden estructurar ciertos elementos para llegar a un entorno de información y diseño. Bien, llegamos a donde entra en juego los datos, por así decirlo. Y aquí Herbert Haken describe un recorrido ascendente, donde parte de los datos brutos, seguido de información, posteriormente conocimiento, y por último, lo que nos generaría es una sabiduría. No obstante, Neil Postman, también por su parte, advierte el peligro de la llamada infoxicación, es decir, el acumular información sin una narrativa que la organice provoca como resultado una saturación. Por su parte, Guy Bonsiepi hace una diferencia entre la información que digamos es una información que es útil para actuar en el momento o actuar de inmediato, a diferencia de lo que puede ser el conocimiento. El conocimiento ya se define por el hecho de filtrar y conectar estos datos para ofrecernos una comprensión más profunda del mundo. Y por su parte, Maghilda Tapí complementa que complementa un triángulo de estos tres autores, recordando que para que las tecnologías realmente enseñen, es imprescindible conocer cómo procesa la mente humana los estímulos y cómo deberían presentarse los contenidos para alcanzar sus objetivos. Con esta brújula teórica, ya habiendo pasado esta referencia teórica, el diseño busca generar experiencias informativas enriquecidas que activen los planos, ya sea cognitivo, motor e incluso y preferentemente emocional, siempre y cuando la interfaz y sus recursos sean claros, ¿no? Todos los elementos que incorporan o la configuración de un diseño, digamos, de producto o incluso un servicio, en la que todo esté de manera, de cierta forma, que todo esté preciso y calibrado, ya que el usuario no solo, digamos, navega, utiliza, usa, sino que también el usuario juzga, comenta y contribuye a mejorar la propuesta del diseño. Esta retroalimentación
sostenida es veámosla como la semilla de la coautoría. Y para esto, George Landau asegura que la colaboración puede adoptar una lógica de línea de montaje, y aquí lo explico, en la que cada participante asume un módulo especializado. O bien, de esta misma línea de montaje, hay otra versión en cadena, en la que un autor genera y entrega a otro y este otro lo reescribe. En ambos casos, lo importante es que la obra final sea el resultado de múltiples miradas o múltiples perspectivas, como es el caso del seminario. Así, entonces, la secuencia se cierra de forma integral. Por un lado, la convergencia conecta, por el otro, la identidad dota de sentido y también la ecología informativa estructura. Y el paso de la interactividad a la colaboración convierte al usuario en un socio creativo, el cual forma parte ya de esta línea de montaje. El diseñador entonces deja de ser el único narrador y asume un papel de, podremos interpretarlo como curador de conversaciones que orquesta datos, emociones, incluso los feedbacks. El futuro de ese proceso es un conocimiento colectivo, vivo, y incluso, digamos, lo que se busca es que sea expansivo, capaz de adaptarse al ritmo dinámico de la cultura digital. Siguiente diapositiva, por favor. Ok. Bien, ya para ir cerrando esta participación, la conclusión. Imagínense el camino que sigue un simple dato hasta algo que de verdad llamemos conocimiento. Les pongo aquí un ejemplo, una metáfora. Es como una carretera llena de paradas y en cada una se sube gente distinta, ya sea diseñadores, profesores, creadores, instituciones, usuarios a pie, y cada uno aporta un, un agregado, digamos. Todo eso está atravesado por la tecnología que hoy nos deja compartir, mezclar información, y entonces, cuanto más curiosa y despierta esté cada persona, más lejos llega esa cadena y más grande es el impacto. Ahora bien, piensen en las nuevas medias, en los nuevos medios, ya sean las redes sociales o de cualquier tipo, las apps, sensores, incluso el metaverso, como extensiones de nuestro cuerpo y con ellas, con estas nuevas medias, el proyecto de diseño puede concebirse ya conectado desde su conceptualización, o sea, desde antes de generarse o desde antes de nacer este producto, ya se podría considerar que esté conectado. La clave es montar una estructura desde un principio expandible, algo flexible, pero con rumbo, que despierte preguntas, incentive la colaboración y la réplica por parte de los usuarios y otros colaboradores también. Bueno, eso sí, no todos los trabajos necesitan de un debate público y gigantesco, ¿no? Depende de dónde y para qué se crean este tipo de estructuras extendibles, ¿no? Aún así, eh, digamos que contar la historia del proyecto con estos medios tiene su recompensa. El público entiende de dónde viene cada idea, quién la hace posible y bueno, así es como se convierte el usuario en un aliado para mejorar este producto o este servicio, formar parte de esa cadena de montaje. Al final, todo se reduce a que digamos, cuanto más participemos y opinemos juntos, más vivos, útiles y evolucionados incluso, me atrevo a decir, serían los productos y servicios que diseñemos.
Siguiente diapositiva. Y bien, bueno, pues esa es mi participación, mi colaboración con esta ponencia. Repito mi nombre, soy Otniel Altamirano, soy profesor, investigador en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, UAPJO, distinguido por el Sistema Nacional de Investigadores CONACYT. Y también allí tienen en pantalla mi email de contacto por si quisieran extender algunas otras participaciones o colaboraciones en diseño. Es otniel.altamirano@gmail.com. Gracias. Muchas gracias, doctor Otniel. Pasaríamos entonces a esta ronda de preguntas, comentarios, participaciones por parte de nuestro auditorio. Y bueno, me voy a permitir leer una pregunta. Dice Olinda Beatriz, en ese proyecto colaborativo, ¿cómo funcionan los derechos de autor? Sí, ese tema de del copyright y los derechos de autoría se establecen también como ha sido muy discutido entre los proyectos multidisciplinares, transdisciplinares y sobre todo en este ambiente de colaboración. Sí, la pregunta que hace es muy apropiada y también ya ha sido bastante discutida sobre qué pasa con esos derechos. Todo proyecto que se estructure a partir o parta de una estructura colaborativa tiene establecido estos criterios de coautoría y registros de autoría. Em, pero, por otro lado, hay quienes defienden que la nuevas versiones y nuevas interpretaciones de una misma obra ya generan una cross media o un transmedia. Y dependiendo de quién sea, quienes establezcan la estructura de un proyecto de este tipo de colaboración, están abiertos o no a incentivar que sigan generándose la reproducción de nuevas versiones de la misma obra. Un punto muy importante que Paul Levinson destacaba era sobre la ética. Ahí sí es un punto de cómo hacer el manejo correcto, el uso correcto de la información y ciertos datos, sin poner en una situación vulnerable los datos o a los participantes o a un sector que pueda ser afectado por estas nuevas interpretaciones. Entonces, en general, no hay una respuesta tajante como sí o no es permitido. Es dependiendo cómo es que se establezca esa estructura desde un principio, los directores de proyecto. Hay directores transmedia, directores crossmedia que están abiertos a este tipo de reinterpretaciones. Dejando por lado las, los derechos de autoría. Bueno, doctor, le hacen otras preguntas. Jorge dice, mencionó el metaverso. ¿Puede profundizar en en cómo afectaría o beneficiaría el conocimiento de los usuarios y el diseño del producto? O en el caso del metaverso, es obviamente en la semana pasada tuve la oportunidad de ser jurado de tesis, de una tesis de maestría donde la alumna, la sustentante, traía discusión sobre el uso del metaverso en el término de su utilización en moda en el metaverso. Entonces, es un tema que si bien no se ha explorado del todo, no se tiene muchos referentes, sobre todo en términos de investigación o que sustenten teorías. Este ejercicio del metaverso está siendo más práctico y exploratorio. Por tanto, no hay una base que determine cómo se debe comportar o cuáles son los parámetros que establezcan ciertos lineamientos de el uso y la repercusión que pueda llegar a tener también el uso del metaverso en diferentes entornos sociales.
Uno de los beneficios que sí podemos identificar en el uso del metaverso, como ya lo había expresado, es que Marshall McLuhan ya había establecido que los medios son una extensión de nuestro cuerpo. Los anteojos, mis lentes, son la extensión de mis ojos. El control remoto es la extensión de mi mano, ¿sí? El metaverso no podría ser algo distinto. También es la extensión de nuestro ser y de demás elementos motrices. Y creo que en esa medida, grupos de investigación que están encaminados a plantear proyectos o mecánicas o materiales destinados para personas con algún tipo de deficiencia o discapacidad. El metaverso está explorando estas funciones con usuarios que podrían prolongar sus extensiones, ya que no sean motrices, pero sí en un entorno que sí les permita esta experiencia. Muchísimas gracias. Le realizo otra pregunta. Ulises pregunta, en este caso, ¿cómo usamos el paradigma entre la transdisciplinaridad y el tema de sustentabilidad en el diseño? Siempre es un tema de discusión la sustentabilidad, siempre que cruza con elementos creativos y de diseño, sobre todo en la industria. Y normalmente, bueno, estamos, dependiendo qué perspectiva, qué visión en cuál nos coloquemos, porque el diseño, si bien también eh, genera o propone soluciones, en cierta medida también genera algún tipo de responsabilidad sustentable. Mm. El, te- el, el cruce que se hace con este tipo de tecnologías y, y los productos, los medios y la responsabilidad social que implica no solamente la sustentable, sino la social, la económica, la, la de segregación de cualquier tipo. eh, por eso es que los medios no es que vayan a resolver esos problemas de sustentabilidad, más bien son los creativos, y no solo, no me refiero a los profesionales del diseño, a los académicos como tal, sino que también las personas de comunes, la población popular también interviene en esa participación, en esa línea de montaje, en la que si hay una responsabilidad sustentable desde el usuario, desde el participante, desde el que establece el proyecto, seguramente más esto se pueda replicar. Pero es muy importante que se establezca desde un principio como misión, visión y ciertos criterios éticos que van a estar dando norte al proyecto que se vaya a desarrollar desde el diseño. Pero en sí, no son los medios los que van a solucionar esto. Los medios son, como lo había dicho, son extensión de cómo el usuario percibe qué es ético, qué no, qué lo hace responsable y qué no, y qué lo excluye de ser. Ok, tenemos otra preguntita de Beatriz. Dice, ¿existen herramientas IA para ideas de diseño o pasos del diseño? ¿Existen herramientas en AI para ideas de diseño o pasos del diseño? Bien, en el caso de la inteligencia artificial, yo creo que todavía, como el caso que había conversado sobre el metaverso, todavía no hay parámetros establecidos de que en los cuales uno pueda aseverar que sí y que no es correcto o está preestablecido o verídico. Y ideas de diseño, es que es muy ambiguo como considerar qué es una idea de diseño. El diseño es muy amplio en solamente, y queda muy limitado en establecerlo en ideas de diseño. Habría que ser más como, y la inteligencia artificial
requiere, a partir del machine learning, es que le podamos proveer de qué es diseño, qué conceptos definen al diseño, de qué diseño estamos hablando, para quién está dirigido ese diseño, cuándo, la temporalidad, el alcance. O sea, no hay aún no hemos llegado a ese punto. No sé si lleguemos, porque como lo había dicho, muchos de los que estamos aquí somos de las áreas del área creativa, en diseño, en arquitectura, en tecnologías, y cada proyecto en el que nos sumamos, no hay no hay una idea que nos pueda dar una inmediatez, porque cada proyecto es diferente, los participantes y los usuarios son diferentes, y muchas veces entramos en esta colaboración con otras áreas, entonces no hay eh, eh, la inteligencia artificial todavía, yo creo, requiere más del equipo transdisciplinar que está por detrás que algo que nos vaya a dar como respuesta inmediata de ideas para el paso del diseño. Hay más de una teoría sobre el diseño. Muchísimas gracias. Bueno, esta es una pregunta que le realizo yo. Bueno, ya que nos mencionó que las tecnologías digitales generan una gran cantidad de información, ¿cómo propone usted que los diseñadores filtren esta información para convertirla en conocimiento útil para los usuarios y que no caiga en la infoxicación? Ok, sobre infoxicación, usuarios y contenido. Aquí yo topé con una investigación de un autor, Clay Johnson. Clay Johnson es el autor. Y él tiene una publicación sobre la dieta, eh, la dieta de la información. Y él plantea en esta publicación, en este libro, cómo los riesgos que los usuarios o la población en sí puede tener frente al número de estímulos de los que cotidianamente somos, lo dicen como bombardeados, pero normalmente nosotros nos colocamos en donde están esos estímulos. No son los estímulos que llegan hacia nosotros, sino que es el usuario, es la persona, es el individuo el que se coloca en el entorno donde hay esos estímulos. Y obviamente hay un sobrecargo de elementos informativos, visuales, auditivos, de todo tipo, ¿no? Ahora, aquí lo que quiero hacer una precisión acerca de la infoxicación no ocurre solamente porque estamos siendo bombardeados, es el usuario es quien permite el absorber estos estímulos. ¿Qué es lo que propone este autor, Clay Johnson? Él hace al igual que esta famosa pirámide nutricional, en donde tiene abajo la parte de los carbohidratos, los cereales, las proteínas, los vegetales, así, los azúcares y demás, y cómo hay una propuesta de cómo componer un plato nutrimental, de cuánta es la porción de proteína, cuánta es la porción de carbohidratos. Él también hace un paralelo en cómo debemos componer nuestro plato de estímulos de información para justamente no llegar a una obesidad de información, donde somos muy propensos a escuchar o recurrir a estímulos que nos generen alguna satisfacción, como pues, cualquier videos en TikTok, como incluso lo menciona como un chisme. Los chismes también es información que nos empiezan a saturar y eso no nos contribuye en nada. A diferencia de que y este autor propone, ¿qué les parece si mejor nos involucramos con tener más de una vía de información? O sea, él propone, o sea, tener un medio, o sea, el periódico, sí, pero esa información que aparece en el periódico lo voy a complementar con el noticiero que también va a hablar sobre esta información y también lo complemento con lo que veo en la red social, la que yo quiera como la que mejor se adapte a mí. Entonces, eso ya habla de cómo compone y estructura un plato, digamos, del buen comer, pero de- del, del, del buen informarse, sin recurrir a esos excesos de
de infoxicación, por así decirlo. Yo quiero aprovechar para hacer un comercial para todo nuestro auditorio. Recuerden que el evento es de forma gratuita y se otorgará una constancia con al menos la participación del 75% de su asistencia. Esta es nuestra tercera ponencia a cargo del doctor Otniel Altamirano. La siguiente presentación será el día jueves 3 de julio a cargo de la doctora Raquel Noroña. Y bueno, dudas y comentarios que tengan además pueden hacerlas llegar a través del correo electrónico, lo he colocado en el chat el día de hoy. Obviamente hacer su registro en el portal de event3.com. Y bueno, hoy coloqué el link con la bibliografía complementaria que también van a poder revisar con mucho gusto pues en el chat y en los correos que les han estado llegando. Doctor Ontiel, usted plantea sobre las producciones audiovisuales actuales utilizan lenguaje más allá de lo oral y de lo escrito. Desde su experiencia, ¿qué desafíos enfrenta el diseñador al desarrollar conceptos multidisciplinares para plataformas y sus públicos que son tan diversos? ¿Qué desafíos se enfrenta el diseñador para entre diferentes plataformas y diferentes públicos son muy diversos? Creo que es uno de los puntos, no sé si podríamos compartir ese desafío aquí entre todos los que formamos parte de estas áreas creativas, pero no, el diseñador, muchas veces como diseñadores creativos, queremos realizar el mejor proyecto, el que tenga el mayor alcance, al que cubra todas las audiencias, el que esté presente y se replique y se viralice en todas las plataformas. Y ese es el mayor desafío. El desafío es querer estar en todo, tener o recibir o abrazar a la mayor parte de las audiencias. Y las audiencias son tan diversas, muchas también representan muchas complejidades. Queremos además ser inclusivos, pero también queremos ser diversos, pero también queremos que este objeto lo use tanto el de aquí como el de acá. Es imposible. O sea, realmente creo que ese es el desafío para los diseñadores, es continuar insistiendo en que un solo proyecto, un solo producto, un solo servicio pueda cubrir todo un espectro de audiencias y ser como estar presente y dar soluciones al mayor número de usuarios, ¿no? Pero lo que propongo, con base a otros proyectos en los que he podido colaborar, en ejemplos de proyectos transmedia, donde, ok, tenemos un producto y este producto, el desafío va a ser atender a esta audiencia, a este tipo de usuarios. Ok, pero estamos excluyendo a estos otros, por edad, por género, por geolocalización, por cualquier X motivo. Ok, bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, dentro de este concepto transmedia de diseño, vamos a generar ahora un servicio, ya no un producto, sino un servicio. Ok, y con ese servicio, ¿a quiénes vamos a atender? Ok, a esos vamos a atender posiblemente a aquellos que quedaron fuera de este producto. Y así en esa medida podemos diversificar mayor eh, alcance de no solo un producto, no solo un proyecto, sino un proyecto que tenga más de una vertiente. Y de esa forma, entonces, no exigirnos como diseñadores y creativos que este va a ser el proyecto, sino que va a ser el proyecto que va a alcanzar, va a tener múltiples alcances. Es un poco utópico, pero podemos realizar proyectos más integrales o de tipo 360 en los que vamos a poder, en su tiempo y con ciertos medios, y atender a ciertos grupos de usuarios. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, Isabel. Bien, parece que en el chat no tenemos más preguntas. Isabel, yo no detecté ninguna otra. No sé si tuviste alguna que se me hubiera pasado. No, Perfecto, perfecto.
En general, doctor Niel, pues felicitaciones por su ponencia. De parte de Felipe, de Sandra, de Cristian, algunos otros comentarios. Luis dice excelente investigación, interesante el tema. Y bien, pues no sé, doctor Niel, si quisiera dar algunas palabras últimas de cierre, tenemos un par de minutitos. Em, bueno, básicamente como también yo soy parte de este proyecto multidisciplinar que es el Seminario Internacional de Perspectivas Multidisciplinares, es justamente esto. Esto también tiene que ver con proyectos de diseño, ¿no? Servicios de diseño. No estamos dando no realizamos un producto, realizamos un servicio. El servicio es discutir sobre educación, sobre tecnologías, sobre el diseño. Entonces, este tipo eh, de eventos sí nos permite atender a, bueno, en la medida de lo posible, de mayor, tener un alcance dentro de los creativos, de los profesionales y los que están en formación también como en iniciación científica. Solamente recordarles que la próxima sesión contaremos con la participación de la doctora Raquel Noroña, que también nos va a traer otra perspectiva diferente desde otra realidad como de Sudamérica. Y ya con esa sería nuestra última ponencia y cierre de este CIDE. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Espero haber también eh, generado, no al menos enriquecido también parte de sus investigaciones a los que nos acompañaron, ¿no? Muchas gracias. Gracias a todo el equipo también que hace posible que esto se esté llevando a cabo. Gracias a todos. Con gusto, doctor. Pues también un agradecimiento al doctor Marcio Guimaraes que nos acompaña. Él viene de la Universidad Federal de Maranhão, también es parte de este comité organizador. Un servidor, Manuel Álvarez, Isabel Pérez, también becaria de Delfín, que acompaña al doctor Otniel. Y pues agradecemos a todo nuestro auditorio. Pues bueno, nos quedan prácticamente un minutito. Vamos a dar cierre y les recordamos, nos vemos el siguiente jueves, 3 de julio, en los horarios ya establecidos, 12 horas Ciudad de México, 15 horas Brasil. De parte del comité, un agradecimiento a todos los participantes y nos vemos el próximo día jueves. Doctor Odniel, muchísimas gracias por su ponencia. Que tengan una excelente tarde. Chao, chao. Chao, muchas gracias.